Buenas noches, amigos del misterio. Aquí estamos en una sensación de intimidad total, con nuestros cuadernos abiertos, apuntando ciertos nombres. ¿Y sabéis por qué? Porque esta noche es una noche de recorrido de la nave del misterio en torno a lo que ha ocurrido, a lo principal, a lo más interesante de esta temporada. No podemos decir año, pero sí temporada radiofónica, que creo que ha dado bastantes sorpresas. Y creo que todos vamos a aprender cosas nuevas viajando por nuestra piel de toro, esa que siempre guarda algún que otro misterio escondido. Por cierto, Carmen, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Nos acompaña en la nave Roberto García, haciendo esta especie de carrusel del misterio, y con total tranquilidad, porque la sensación que tenemos es de charlar con buenos amigos. Porque si es curiosa la sensación, han pasado cosas este año a nivel global. La repercusión del mundo del misterio ha sido importante e impactante. Muchos medios han nacido. La revista Hola, por ejemplo, la revista Hola ha sacado un monográfico magnífico, especial, magnífico, sí. Por cierto, de lugares con misterio de España. Un misterio, claro, con leyenda. ¿Quién imaginaría eso hace unos años, no? O tantas publicaciones, tantos periódicos, tantos informativos que han dedicado parte de sus secciones al mundo del misterio y de la investigación. Esto sería, hace 5 o 6 años, imposible. Y ahora está pasando, hay un movimiento nuevo. Por un lado, nos da la sensación de que hay grupos que nacen, grupos que investigan. Por otro, bien es cierto que los casos no tienen la espectacularidad por lo que parece o por lo que nos llega, que la información de Internet también hace mucho daño, en el sentido de que retiene a la gente, al investigador en su casa. La gente tiene a golpe de tecla mucha información, y quizá por eso no acude al terreno, al lugar de los hechos donde pasan cosas. Pero también es verdad, no menos cierto, que la repercusión televisiva, en parte también el granito de arena de Cuarto Milenio, eso es lógico. La radio no solo es Milenio 3 y la cadena SER, sino muchas radios, y siempre han intentado hablar del misterio. Pero el impacto de Cuarto Milenio ha hecho que muchos lugares, muchos hospitales abandonados, muchos hallazgos arqueológicos, muchos sitios que tienen una historia se hayan empezado a conocer, y en los medios locales se haya hablado de ellos. Bueno, hay secciones en periódicos de gran prestigio y de gran tirada a nivel local, donde se están inaugurando, en Asturias es un caso, en Andalucía, secciones del misterio. Además recibimos mails y nos telefonean de todos los medios de toda España para pedirnos información sobre casos clásicos que nosotros hemos tratado muchas veces en la radio o incluso en Cuarto Milenio, que para sus publicaciones quieren recuperarlos porque resulta que son de la zona y creen que mucha parte de allí, mucha gente no los conoce. Se está moviendo algo. Recuperando antiguas historias para darlas a conocer de nuevo, como en una segunda oportunidad, ¿no? Eso es. Y por eso nos piden mucha información, sobre todo de medios locales que recurren a nosotros para pedirnos información sobre testigos o fotografías, material gráfico para publicarlo en sus diarios, en sus pequeñas publicaciones provinciales. Y la verdad es que es bonito, ¿no? Que todo el mundo del misterio pues esté tanto rescatando casos antiguos como renovando, porque también ellos nos muestran y nos dan información de casos que nosotros desconocíamos. Bueno, y en cuanto a novedades, también novedades literarias. Muchos jóvenes amigos del misterio se han volcado con nuevas iniciativas, colecciones nuevas. En fin, parece que el mundo del misterio en general, con lo amplio que es el término, está de enhorabuena. Ahora bien, ¿habrá casos nuevos? ¿Habrá historias realmente interesantes? ¿Estarán escondidas? ¿Podemos descubrirlas esta noche? Esa es nuestra intención. Y por eso vamos a comenzar con Alberto Granados en la central de medios, nuestro compañero, haciendo un poco de distribuidor de la información. Nos indica que ya tenemos a un buen amigo, a un fiel corresponsal, a un hombre que además también ha publicado un estupendo trabajo, Crónicas de Brujería, imprescindible para conocer esa historia desconocida de nuestro país, y que siempre ha cubierto con otros buenos amigos la zona del País Vasco. Una zona de leyenda, una zona de misterio, una zona de tradiciones ancestrales muy arraigadas, y una zona, por qué no decirlo, también de investigadores e investigaciones. En unos instantes abrimos micros en nuestra primera conexión de la noche. Pues yo creo que ya tenemos al otro lado del hilo telefónico, en este viaje virtual, al querido Enrique Chazarra. Vamos a ver si nos puede escuchar. Enrique, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, nos llegas perfectamente, porque esta noche también es una noche de aparatajes técnicos, de hilar muy fino. Primero, felicidades por ese trabajo que hemos mencionado, Crónicas de Brujería. Y segundo, no sé cuál sería tu resumen de esta temporada, vamos a decir, desde septiembre prácticamente del año pasado, que comenzaba esta temporada, que ahora finaliza. No sé cuál sería tu lectura, qué ha sido lo mejor,
lo peor. Queremos un poco incluso, bueno, la columna personal, ¿no?, de nuestros amigos de la nave del misterio. ¿Qué destacarías? Y si es que hay algo que no te ha gustado, que te parece realmente que ha sido negativo para el mundo del misterio, pues también comentarlo, Enrique. Hombre, yo más que nada te comentaría un poco lo que me compete lógicamente a la zona donde estoy, ¿no? Vitoria y alrededores. Efectivamente, un poco tu área, ¿no? Eso es. Entonces yo creo que este año ha sido clave para un misterio ya clásico en vuestro programa y entre los aficionados al misterio, como es el asunto de Ochate. La publicación del libro de Julio Corral y Antonio Arroyo mostrando las investigaciones respecto a este pueblo, pues yo creo que ha marcado un antes y un después en la visión del tema de Ochate, sobre todo a nivel histórico, ¿no? Porque se han aportado documentaciones y se han aportado datos que anteriormente se desconocían, han puesto algunos puntos sobre las IES y de alguna forma, pues digamos, Ochate se ha tratado de una forma, pues como se merecía, ¿no? Con una investigación bastante seria y profunda. Enrique, pero hay que dejar clara una cosa, que además es hacer honor a la verdad, incluso mucho antes del libro, también por supuesto recomendadísimo de nuestros amigos Julio Corral y Antonio Arroyo, Ochate. Tú habías publicado años incluso lo habías hecho en nuestra web también, sí, una crónica de hechos donde ya sospechabas de algunos datos que luego muchos de ellos han ido confirmando, ¿no? Y la gran pregunta, lo que mucha gente nos hace llegar a la nave del misterio es, bueno, se ha terminado ya el misterio de Ochate, podemos zanjar ciertas cosas, quedan abiertas otras interrogantes. No sé cómo tú ahora en julio del 2007 lo ves. No, efectivamente, bueno, tú bien sabes que en el mundo del misterio nunca se puede decir que una investigación se ha quedado zanjada. Y respecto al tema de Ochate, todos los datos que se han podido aportar a todos los niveles han abierto nuevas vías de investigación. Es más, comentando la investigación en la que pude colaborar gustosamente con Julio y Antonio, pues de alguna forma hay datos históricos que están todavía por ir tirando de ese hilo y llegar a nuevos datos que, bueno, que con el tiempo, quién sabe si podrán dar para más investigaciones y para otro libro, si vas más allá. ¿Qué es lo más interesante para ti, Enrique, en torno al famoso pueblo maldito? Pueblo maldito, pues porque así ha pasado la historia, sobre todo de los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué es lo más interesante, lo más revelador de todo lo que ha pasado en esta temporada para ti? Hombre, yo creo que igual el asunto de que tú mismo comentas del término maldito, que igual es un término que a mí personalmente de nunca me había gustado, ¿no? Siendo un poco sincero y claro, porque denominar a un pueblo maldito, pues de alguna manera pues son palabras mayores y muchas veces es una sensación de que es un término que se utiliza más por el sensacionalismo que por otra cosa. Y de alguna forma yo creo que con esta investigación que estamos comentando, pues se ha demostrado que, bueno, no estamos diciendo que en Ochate no ocurran cosas extrañas, que digamos el misterio de Ochate continúa. Lo que pasa es que respecto a esa supuesta maldición que tenía el pueblo, pues se ha podido demostrar que por lo menos con documentación en la mano, contrastando legajos en archivos, pues se ha podido comprobar que, bueno, que el pueblo de Ochate tuvo un final, pues más bien más normalito, no por maldiciones ni por epidemias tan trágicas como hasta ahora contaba la historia oficial. Entonces eso, como se puede probar, como digo, con documentación y con papeles en la mano, pues es un paso bastante importante en esta investigación. Oye, Enrique, ¿y algún otro lugar, alguna otra investigación, algún otro elemento? Yo estoy recordando, por ejemplo, las novedades interesantísimas de Guardas Carmen del caso de Hacienda de Vitoria. Sí, creo que era otro de los clásicos, ¿no? Esa filmación, además, que nunca había salido a la luz de ese supuesto niño fantasma, Andresito, si no recuerdo mal se llamaba. Por supuesto, no, esa ha sido una revolución aquí en Vitoria y sobre todo a raíz de la emisión del reportaje en Cuarto Milenio del caso de Andresito, pues se hizo una labor bastante curiosa porque hubo mucha gente que tenía esta historia pues a nivel de leyenda, ¿no? Pues bueno, los típicos rumores que hay en todas las ciudades donde se suponía que desaparecía este niño, ¿no? Andresito, como le han llamado. Y otro aspecto curioso es que muchos vitorianos han redescubierto un poco la historia de Vitoria porque mucha gente desconocía que donde actualmente se ubica Hacienda, donde se supone que ocurren estos fenómenos, pues ahí se ubicaba el convento de San Francisco, un convento con una trayectoria histórica increíble y que también guarda misterio en cuanto que fue derribado por motivos que hoy por hoy todavía se desconocen, ¿no? Y mucha gente se sorprendió viendo el reportaje en Cuarto Milenio porque, claro, se mostraban imágenes de las ruinas del convento. Están en pleno centro de Vitoria, pero la gente desconocía la existencia de esas ruinas, ¿no? Entonces nosotros hemos podido notar que después del reportaje, pues la gente, más que incluso por el tema del fantasma o por los supuestos fenómenos extraños, la gente se interesaba un poco por la historia, ¿no? de Vitoria. Pues pero hasta tal punto, claro, la historia, ¿verdad, Enrique? Que hasta en las pastelerías llegaron a hacer pasteles llamados Andresitos. Sí, efectivamente. Recuerdo que uno de los testimonios de estos sucesos extraños era un pastelero, ¿no? Que a altas horas de la madrugada pues trabajaba él solo en su pastelería mítica en Vitoria, por otro lado, hay que decir.
trabajaba en su pastelería y bueno, él había a lo largo de los años había notado de que las cosas se le movían de sitio, ¿no? Él estaba solo trabajando, dejaba una cosa en un sitio, un pastel, dejaba un trabajo hecho allí, se daba la vuelta, volvía por él y bueno, y de manera curiosa pues había cambiado de sitio. Y el caso es que este hombre, pues no, con el paso del tiempo pues no le da importancia, hasta que ya al final empezó a escuchar historias de supuestos hechos extraños y empezó a relacionar pues que él también vivía unos hechos peculiares que hasta ahora no les había dado importancia, pero bueno, que eran muy, muy significativos, ¿no? Y como bien decís, bueno, el tema ha llegado tan lejos que incluso la propia pastelería hizo una especie de galletas con formas de caras de niños y les denominó los Andresitos, aprovechando un poco el tirón, ¿no?, de la zona. Lo que ha sido muy interesante, Enrique, aparte de que Enrique Chazarra tiene una trayectoria larguísima y que siempre hemos tenido una confianza mutua en su criterio, es que ese reportaje, esa investigación vuestra, mostraba una Vitoria antigua. Yo, claro, que he estado, he vivido prácticamente en esos patios, ¿no?, que se mostraban. Claro, también desconocía que había los restos antiguos de un convento, con su historia, con sus inscripciones, con sus elementos en los capiteles, y que sigue dormitando ahí, ¿no?, en una Vitoria que a veces se desconoce, como en tantas otras ciudades de España. Y yo creo que el símil de que gracias a una leyenda o a un caso hipotéticamente paranormal conozcamos parte de nuestra historia más cercana, yo creo que eso es lo que nos impulsa, ¿no?, lo que realmente merece la pena. Y una última pregunta, Enrique. Está claro que Ochate, datos nuevos, y el caso del niño Andresito, que durante muchos años apareció en el antiguo convento, según muchos testigos, y luego edificio emblemático en pleno corazón de Vitoria, mostrábamos una filmación, mostrábamos la imagen que nos dejó a todos muy sorprendidos, que todos decíamos, tiene que haber un fraude, tiene que haber una explicación. Era una especie de niño con pijama, ¿no, Carmen? Recordamos, con una especie de camiseta muy larga, ¿no? Se le veían ni los pies ni las manos, y parecía llevar en la zona de los ojos, pues dos ojos muy luminosos, o dos luminarias que actuaban de ojos. Y luego pasaba por un arco de seguridad en una zona, una pelota, de un edificio de Hacienda, a oscuras, de noche. ¿Sabemos algo más a día de hoy, después de haber comentado hace meses y mostrado por vez primera? Que es curioso, yo pensé que iban a llegar un montón de análisis que dijeran que eran un fraude rotundo, y tampoco han llegado tantos análisis, digamos... Bueno, no podemos decir que no se trate de un fraude. Los análisis de Guillermo León en las fotografías lo que decían es que era alguien físico. Exacto, me refería a fraude informático. Me refería a poner una figura hoy en día con Photoshop o cualquier programa, sino que podía haber sido un engaño con alguien físico. ¿Sabemos algo más a día de hoy, Enrique? Pues la verdad es que seguimos como al principio, convencidos de que efectivamente eso tiene que ser un fraude, porque es muy evidente, ¿no? Porque lo que estamos viendo ahí parece un fotograma de la película Casper, nunca mejor dicho, y de alguna manera ahí todos coincidimos en que hay alguien físico en esa estancia. Lo que pasa es que, claro, esto conlleva las preguntas que todo el mundo se hace, ¿no? Que si ya de por hecho el tema de un fantasma es un misterio, las cuestiones que se plantean pues son igualmente de misteriosas, porque, bueno, ¿quién ha hecho ese fraude? ¿Quién se ha atrevido a meterse dentro de un edificio donde tenemos una comisaría de policía, tenemos una delegación del gobierno, tenemos el edificio de Hacienda, es decir, una zona emblemática de alta seguridad? ¿Quién mete ahí un niño, lo disfraza, lo graba con cámara de infrarrojos a través del sistema de seguridad? En fin, hay una serie de... Y sobre todo con qué intención, ¿no?, que se grabe ese vídeo. Porque no se quedó bien claro en su día cuando expusimos el caso. Esta grabación llega a nosotros de una manera pues casi de casualidad, es decir, nadie viene donde nosotros ofreciéndonos la cinta, nadie viene de alguna manera, oye, mira, os doy esta cinta a cambio de algo. En fin, no tenemos claramente a alguien que saque beneficio en la proyección de esta cinta, ¿no?, en la emisión de esta cinta, y es más, se ha emitido y nadie ha venido para decirnos, mira, me río de vosotros porque os he engañado, ¿no? O sea, no ha habido ninguna actitud de estas características. Entonces es algo que todavía lo hace más sorprendente. Y más interesante, Enrique. Efectivamente, y a día de hoy, sí, mantenemos la postura del fraude, pero hay un montón de interrogantes ahí que siguen en el aire. Está clarísimo, dos grandes elementos que han orbitado sobre el País Vasco a nivel de misterio, y sobre todo concentrados en Álava y sus aledaños, y nuestro cronista Enrique Chazarra, que como siempre será un placer la próxima temporada, tanto de Milenio 3 como de Cuarto Milenio, pues contar con su ayuda, ¿no?, y contar con su, como decíamos antes, con su criterio, que es lo más importante. Don Enrique, buen verano y nos vemos a la vuelta. Igualmente, será un placer atenderos de nuevo. Un fuerte abrazo. Venga, un abrazo, hasta luego. Pues yo creo, Carmen, que ya va siendo hora de empezar a viajar, ¿no? Nuestra nave, tiene una forma, no sé qué forma, una forma amable, una forma que fluye, yo creo que es lo importante. Muy grande, es nave nodriza. Va mucha gente, ¿no?, en ella. Sí, caramba, va mucha gente, sí. En la nave del misterio milenaria en general, hace poco nos despedíamos de todo el equipo de la televisión, que es el equipo hermano, que lo consideramos igual, la radio y la tele, ¿no?, prácticamente.
pues caramba, es mucha gente ya, mucha gente. Y sobre todo muchos amigos esparcidos obviamente por toda España, ¿no? Y queremos saludar a algunos de ellos, no a todos, es imposible. Pero ahora me gustaría trazar una línea en dirección al oeste y viajar del País Vasco a otra tierra, madre mía. Yo tengo una especial predilección, fíjate, por Cantabria, ¿no? Cantabria me parece un sitio tan lleno de códigos extraños, de leyendas, de historias, de casos muy concretos que además ocurrieron, sobre todo en ciertas épocas. En los años 70, por ejemplo, los periódicos de Cantabria se llenaron de historias concretas y luego todo aquello como que desapareció. Pero siempre ha habido investigadores valientes y grupos que han investigado, que han seguido con la llama viva, ¿no? Y tiene algo Cantabria. Quizá, yo ahora me estoy acordando, haciendo un poco de memoria, que algunos de mis primeros viajes de niño con mis padres, recuerdo perfectamente, cuando yo me empezaba a interesar por el tema este de los ovnis y el misterio, la impresión que me produjo algún viaje por Cantabria, la oscuridad de algunos parajes, los ramajes, pueblos como Escalante, Meruelo, no sé, se han quedado en mi memoria como un lugar donde yo me imaginaba leyendo los viejos recortes que han pasado un montón de cosas maravillosas, ¿no? Bueno, hoy en día el cronista de esas cosas es un buen amigo de este equipo, ¿verdad, Carmen? La verdad es que sí, siempre que ocurre algo por esas tierras, además se sabe todas las leyendas, investiga, se mete en todos los sitios. Como historiador es curioso, y creo que ya nos está escuchando Mariano Fernández Urresti. Mariano. Muy buenas noches. Buenas noches, amigo. ¿Cómo estáis? Pues nada, que es un placer hacer un poco recuento de la temporada, de esta temporada llena de sorpresas, llena de noticias en ocasiones. ¿Por qué no decirlo? Habrá habido algún que otro desencanto. Tú también has publicado libros esta temporada, ¿no, Mariano? Sí, este año pasado salieron un par de ellos, especialmente el último que salió a lo largo de este curso, digamos, lectivo, fue A la sombra del Grial. Gran libro, ¿eh? Muchas gracias, hombre. Gran libro, no, aquí las cosas claras. Yo lo he recomendado en varias ocasiones. Sí, mucha gente ha venido a la Feria del Libro preguntándome por un libro sobre el Grial. Una historia muy de buena. moda. Y yo no tengo la menor duda, Mariano. Pues muchas gracias. Sí, ese ha sido un poco la cosecha de este año lectivo, como te decía, de este curso, en lo que a referencia de libros se refiere, y por mi parte, claro. Pero antes os estaba escuchando a propósito de lo que ha sido el resumen del año, ¿no? Habéis hecho referencia a misterios antiguos, a casos reinvestigados, donde afloran nuevos aspectos. Pero también hay algo que a lo largo de este año y también en los últimos está siendo sintomático, y es la vuelta atrás, pero a mucho más atrás, la vuelta a los enigmas históricos. Es decir, las librerías están repletas de libros que hacen referencia a historias de la historia, a novelas a veces, a ensayos otras, donde, por ejemplo, como es el caso del Grial y otros aspectos, pues nos han vuelto a acercar a algunos elementos y parajes históricos, ¿no? En Cantabria, ya que estábamos hablando de esta región, este ha sido el año del año jubilar lebaniego, y se ha puesto de nuevo de moda algunos aspectos y algunos misterios religiosos vinculados precisamente a una comarca ciertamente encantadora, ¿no? Como es Liébana. Por una parte, el Lignum Crucis y la leyenda que en torno a él gira, las virtudes taumatúrgicas que se atribuyeron a algunas reliquias conservadas en este monasterio, Santo Toribio de Liébana, a los propios restos del santo, Santo Toribio, y al citado Lignum Crucis, que como ya sabéis, pues es el fragmento más grande de la cruz de Cristo reconocido por la Iglesia, pero también a otro personaje clave, que es muy divertido esto, porque Beato de Liébana, el autor del comentario al Apocalipsis, podría formar parte también de los corresponsables de vuestro programa, no hablando de milenio 3 ni de cuarto milenio, sino del sexto milenio. Y si queréis luego os lo explico. No, dinos. La historia del comentario al Apocalipsis que escribió este hombre, Beato de Liébana, que vivió en el siglo VIII, pues ha pasado a la historia. Todo el mundo conoce los famosos beatos, pero tal vez ignoran algún aspecto a propósito de por qué se escribió ese comentario al Apocalipsis. Hay dos misterios a propósito de esto. Uno, ¿dónde diablos pudo estar la biblioteca de la que se nutrió nuestro personaje para escribir un libro en el que, es obvio, resume una riquísima cultura literaria? No se ha sabido con certeza dónde estaba esa biblioteca. Ese es uno de los misterios. Y el otro, el que hace referencia al sexto milenio, como te decía, es el porqué de la creencia de este hombre de que el mundo se iba a acabar en el año 838 de nuestra era. Desde el momento en que él escribe el Apocalipsis, el comentario al Apocalipsis, hasta el instante en el que él predecía el final del mundo, tan solo faltaban 25 años. La historia era la siguiente: estaban convencidos o veían la creación como una semana milenaria.
basados en el relato de la creación. Después de esos 6 primeros milenios habría un Sabbat milenario, por decirlo de alguna manera, y hacían la siguiente cuenta. La primera edad fue desde Adán a Noé, la segunda desde Noé a Abraham, la tercera desde Abraham a Moisés, la cuarta desde el éxodo de Egipto hasta la llegada a la tierra prometida, la quinta desde la llegada a la tierra prometida hasta el comienzo de la construcción del templo de Jerusalén, y la sexta desde la construcción del templo hasta la encarnación de Cristo. Todo el tiempo desde Adán a Cristo sumaba, según sus cálculos, 5.227 años, y desde la venida de Cristo hasta el presente de Beato pues eran 824, de modo que les quedaban tan solo 14 años para alcanzar esa cifra, 838, que a su juicio significaría el sexto milenio y por tanto el final del mundo. Esa fue una de las razones que subyacía bajo el famoso comentario al Apocalipsis que hizo Beato de Liébana. Por tanto, una idea para un programa futuro, esperemos que tengamos futuro, un programa que se llame Sexto Milenio. Porque desde luego da la sensación, Mariano, que bueno, todas las historias en torno a profecías, recordábamos una de las noticias del inicio del verano, que era los famosos papeles de Newton, ¿no? Hablando de un nuevo... La profecía del fin del mundo. Un nuevo 2060, número, ¿no? 2060, bueno, en fin, todo lo que tiene que ver con profecías parece que engancha mucho en la gente, que siempre ha mantenido un interés global importante. Pero bien es cierto que quizá el resumen que podemos hacer es que por lo menos en tu área, Mariano, como ejemplo de lo que ha pasado en toda España y yo creo que en todo el mundo, los misterios de la historia y los misterios religiosos han superado, desbancado, podríamos decir, a los misterios cotidianos más cercanos a lo paranormal o lo ufológico, ¿no? Yo creo que sí, y como antes decía, la mejor prueba es simplemente acercarse a cualquier escaparate de una librería y ver la temática sobre la que versan los libros, tanto los muchos ensayos como especialmente las novelas, la ficción histórica y especialmente la ficción histórica relacionada con determinados misterios y especialmente con los religiosos. Y yo creo que acapara las estanterías de los libros. Las editoriales más poderosas apuestan por esa temática hoy en día, y eso debe querer significar algo. Tal vez tenga que ver con lo que tú acabas de decir, es decir, esa inquietud ante yo no diré final de los tiempos, ni mucho menos, pero sí ante la antesala de un cambio. Tal vez la idea que debiéramos tener en la cabeza es que la historia es cíclica, ¿no? Existen mitos de la antigüedad, el hundimiento de la Atlántida, la desaparición del jardín de las Hespérides, multitud de historias que hacen referencia a cambios, a ciclos que finalizan, que tienen una vida propia, una cultura que nace, se desarrolla y desaparece. ¿Quién sabe? Tal vez estemos justamente ahora que se habla del cambio climático, que todo parece hundirse, desaparecer entre nuestros dedos, tal vez estemos ahora, como te decía, precisamente en esa inversión, en un cambio de ciclo. Por eso tal vez la gente busca burladero en la religión y en las profecías. Pues excelente crónica del estado de la situación del misterio a nivel global, efectuada por nuestro compañero y corresponsal Mariano Fernández Urresti, que por cierto, Mariano, tú en la cadena SER en Torrelavega con la Torre del Alquimista, ¿cuánto tiempo llevas? Vamos a ver, pues creo que son 6 o 7 años seguidos. Antes ya había estado anteriormente, y precisamente mañana finalizamos la andadura de esta legislatura, por decirlo de algún modo, hasta después del verano. Oye, ¿has notado, Mariano, un incremento del interés global en tu área, en tu zona, por el tema del misterio? Mira, te voy a dar un dato curioso. Hace aproximadamente 15 días, la asociación Tercera Fase, a la que ya sabes que pertenezco, puso en marcha una iniciativa que nunca habíamos hecho. Hicimos una exposición fotográfica, era un viaje mágico por España, con lugares misteriosos, con fotografías de Ochate, que habéis mencionado este lugar, y de otros muchos, ¿no? Eran 32 fotografías en las que, entre otras cosas, aparecían 2 momias guanches, una de las caras de Belmez, es decir, había una zona gore, por decirlo de algún modo. Pupurrí bizarro, ¿no? Sí, eso es. Y un recorrido por otros muchos lugares enigmáticos de España. Y nuestro propósito era que la gente se pudiera llevar a casa las fotografías después, las regalábamos. Es decir, la gente podía hacer su reserva de fotografía. Oye, yo quiero, la pava, la fotografía de la cara de Belmez. Yo jamás pensé que alguien quisiera llevarse a casa una momia guanche por la pava. Bueno, pues sorpresa. En tan solo 20 minutos, las 32 fotografías fueron adjudicadas. Ha pasado más de 600 personas por esta exposición y se han llevado
también la momia guanche y también la pava, además de otras fotografías, digamos, más amables, ¿no? Por tanto, sí que existe una inquietud obvia, ¿no? Que tú, en el caso de Cantabria, conoces perfectamente cuando en años anteriores pues organizábamos estas conferencias a las que siempre has sido asiduo, ¿no? Por supuesto. Los dos. Mariano, y que seas que para cualquier cosa, pues ahí estaremos, porque desde luego estamos hablando de una comunidad, de una tierra, pues siempre muy vinculada al misterio, y siempre muy, desde el remoto inicio en los años 60-70, con algunos de los primeros investigadores de estos temas, pues yo creo que bueno, muy ligada al misterio, y quizá el éxito de todas las organizaciones, grupos y conferencias es que la gente ha estado muy habituada, y la gente ha estado acostumbrada, gracias a Dios, ¿no?, a encontrarse con el misterio de una forma seria, no de una sobre forma todo ridícula. Que nos trae muy buenos recuerdos encontrarnos en esas tierras siempre con Mariano, ¿verdad? Sí, un cocido montañés de por medio. Mariano Fernández Urresti, historiador y uno de los nuestros, ¿no?, uno de los clásicos de la nave del misterio televisiva y radiofónica, que prácticamente lo que queríamos hacer es mandarte un abrazo cósmico a todos los amigos que nos oyen en esa tierra y que nos siguen y que te siguen, y que la temporada que viene pues sea mucho mejor y con mucho más misterio y con mucha más investigación. Un fortísimo abrazo, amigo. Pues muchísimas gracias, un abrazo para todos y nada, pues a seguir trabajando en el misterio y sobre todo a no perder la capacidad de asombrarse, que es lo más importante. Exactamente, Mariano, un fortísimo abrazo, beso, amigo. Buen verano. Vale, adiós, un beso. Pues yo creo, Carmen, que ahora viene también uno de los clásicos. Una persona, y yo creo que no se va a molestar si también digo personaje, que tiene, porque lo es, tiene una capacidad de comunicación tremenda, nos deja a todos encandilados, como dirían en algún sitio del sur de España, y que ha sido uno de los pioneros, o el gran pionero, ¿no?, en muchas de las áreas del misterio. En la radio, pues fíjate, hace más de 30 años, y más de 34 prácticamente, tenía un programa que se llamaba Otra Dimensión. Le veíamos hace bien poquito, a finales de junio, haciendo las pruebas a la famosa mesa de Nules, y bueno, un sinfín de libros, y en el fondo un buen amigo que sobre todo yo creo que no ha perdido la ilusión de seguir enamorándose de los misterios, ¿no? Hay de todo, hay misterios mejores, peores, fraudes, pero la ilusión de contarlos, ¿no?, de ser el cronista de lo insólito, como le llamaban en la época, y se lo seguimos llamando, y quiere contarnos cosas, y queremos que nos las cuente, y que nos haga un poco de portavoz de todo lo que puede pasar en una región tan grande, tan rica, y tan llena también de amor por el misterio como es Cataluña. Yo creo que no hace falta presentación. Él es Sebastián Darbó. Sebastián, buenas noches, amigo. Buenas noches, buenas nit, Carmen y Iker. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la temporada, Sebastián? Pareja mágica. Bien. Ya sabes que el misterio continúa. Hace 30 años empezamos aquí en España, pero antes también existía lo suyo, ¿sabes? Oye, un día tenemos que hacer un programa sobre cómo eran aquellos programas, precisamente. Es una idea que yo tengo en mente, de intentar viajar por el mundo de los colegas que en la radio pues han vivido muchas cosas. ¿Ha cambiado mucho el misterio? ¿Cómo has visto, hablando de estos últimos tiempos, hablábamos antes con Mariano Fernández Urresti, él decía, desde Cantabria, que había notado a todos los niveles populares una reactivación del misterio. ¿Se ha notado también en Cataluña? ¿Cómo lo habéis vivido? No, en Cataluña continúa igual, porque el tema del misterio ya es un clásico de lejos, ¿no? Tú sabes que en Cataluña siempre ha habido mucha intelectualidad, mucho interés por todo conocimiento esotérico, de verdad, desde la época de los occitanos, desde la época cátara, que entonces pertenecía a Cataluña, este territorio. ¿Tú lo sabías o no? Sí, algo había oído. Bueno, pues todo esto, hasta donde vivía Nostradamus, todo eso, claro, fíjate, todo aquel caldo de cultivo de cátaros, del Santo Grial, de templarios, luego los cabalistas, o sea, el misterio siempre ha estado metido en toda la corona catalano-aragonesa, Valencia, Mallorca, entonces ya forma parte de la idiosincrasia de este territorio, o sea, forma parte incluso de la cultura de este territorio. O sea, que ¿no? siempre ha estado ahí, Sebastián, siempre ha estado presente, pero la sensación que nos da cuando, por ejemplo, tú, que yo tengo algún fragmento, algún corte, te dirigías a la gente allí a través de Otra Dimensión, año 74, por ejemplo, no sé, casos que constantemente, sobre todo en torno al tema de los ovnis, pues era habitual encontrarte en la portada de la Gaceta del Norte, o de Pueblo, o de ABC, camionero salmantino perseguido por una luz, vio un humanoide, otro en un objeto deja huellas en
en un campo de Andalcóllar, en Andalucía. Hubo una época prodigiosa que todavía me sigo preguntando también por qué no, del 74 al 79 más o menos, de esos grandes casos, grandes acontecimientos locales, o sea, que eran cuestión que pasaba aquí al lado, que no eran cosas internacionales. Sí parece que el misterio clásico ha bajado un poco, ¿no? Sí, ha bajado un poco porque el interés de la gente ahora se diversifica en otros temas, ¿sabes? Entonces, estos casos eran muy insólitos, muy sorprendentes, y ahora los medios de comunicación los tocan de pasada, a excepción de tu magnífico programa, tanto en radio como en televisión, pero en general los medios los tocan de pasada. No existe mucho interés en la investigación de estos temas. Fíjate, te voy a decir un gran misterio que, bueno, que es prehistórico, podríamos decir, y que no lo han investigado más. El caso en los misteriosos lagos olímpicos, que son el de Bañolas y todos los que hay al lado. Ajá. Este lago está rodeado de 7, 8, en fin, lagos que aparecen y desaparecen, que no tiene fondo, o sea que cada vez que lo sondan el fondo varía, porque debe haber sedimentos de lava, sedimentos, porque es una zona de volcanes, la Garrocha que está al lado, que no se sabe por dónde entra el agua, ni se sabe por dónde sale, que han desaparecido personas, muchas personas, por la actividad microorgánica que existe, que es muy alta en el lago, que ha desaparecido un avión durante la guerra, o sea, se le comió todo hasta, creo que solo quedó la parte de acero del motor, o sea, lo devoró el lago, que ahora ha sido encontrado una ciudad sumergida de madera al fondo del lago, que podría ser de los laetanos, que era una tribu íbera, de los íberos, ¿sabes? ¿Pero eso ha ocurrido ahora, Sebastián? Ese descubrimiento de... No, hace unos pocos años, pero nadie más ha hablado de esto. Yo lo sé porque tengo los contactos allí, y nadie más habla de esto, porque tampoco interesa mezclarse mucho, porque claro, tampoco puedes bajar. En cuanto tú te metes en el lago, hay tanto sedimento que mueves la mano y empieza a salir polvo, o fango, y no se ve nada, ¿sabes? Y que además es un punto geológico, hidrológico de los 4 puntos misteriosos que hay en el mundo, 2 en el hemisferio norte y 2 en el sur, que 24 horas antes que se produzca un terremoto o una explosión de un volcán en el hemisferio norte o bien en el hemisferio sur, estos lagos, 2 que hay en el norte y 2 en el sur, suben el nivel de las aguas, sale, se desborda, inunda el pueblo, sin que llueva en la zona, ni se sepa de dónde viene, y luego vuelve a descender. O sea, esta conexión geológica con el centro de la Tierra es otro misterio. Un poco más arriba de este lago tenemos el lago de Espuñá, que es un lago que aparece y desaparece cada año, y cuando desaparece queda una especie de dinosaurio pequeñito, que es el más antiguo que se conoce en España, que es como un pequeño crustáceo adherido al fango. Pues este animal es prehistórico y lo tenemos aquí en Bañolas. Si lo tuvieran en Estados Unidos, los de Hollywood ya lo hubieran aprovechado. Claro. Sí, claro. Además tanta polémica que ha habido con ese lago que apareció y desapareció en Chile, ¿verdad? Y aquí tenemos lagos que aparecen y desaparecen y no les hace nadie caso. Efectivamente, tienes razón, Carmen. Claro, la diferencia, Sebastián, es que ahora con un teletipo o una noticia de internet, enseguida todos los medios repiten y repican exactamente lo mismo, y yo creo que es un buen símil, Sebastián, y estamos olvidando auténticos misterios que están al alcance de la mano, ¿no? Hombre, allí había un lago que hace unos años iban a montar un parque de atracciones y no lo pudieron montar porque de la noche a la mañana desapareció la tierra y apareció un lago. En fin, hay cosas muy extrañas, pero muy extrañas en nuestra tierra, y que claro, necesitaríamos mucha investigación, incluso de equipos de submarinistas, ¿sabes? No solo de espeleólogos, sino de una expedición que estuviera subvencionada por alguien para investigar lo que sucede con los misteriosos lagos de Bañolas, que fue olímpico, acuérdate, el lago de Bañolas. Sí, perfectamente, un lago con historias de extraños habitantes en su interior, un lago con tragedia, que también la ha habido. En definitiva, radiografía de un punto de misterio que Sebastián Darbó nos demuestra que sigue habiendo misterios de los que habitualmente no se habla. Pero fíjate, un caso que tú conoces muy bien, el famoso apeadero de la muerte, sí, de Torrebonica, donde se fueron hacia Júpiter. Sí. Por la cabeza Joan Turó y José Pérez Rodríguez, ¿no? Bien, pues estos dos, ya sabes que conozco muy bien el tema porque lo viví con Marius y ese,
que fueron acompañados por alguien, por un grupito, que se vieron en la conferencia pre-suicidio, que supuestamente fueron los que debieron colocar el cartelito después de ser arrasados por el tren, ¿no? De ser cortados los cuellos, pusieron el cartelito con la carta para el juez. Pues bien, pues no sé si se sabe que una de las dos cabezas, no sé si tú lo sabes, lo que te voy a decir ahora, una de las dos cabezas, al parecer, desapareció. Y apareció en la Plaza de Cataluña, a unos 20 kilómetros de Terrassa. Alguien me había comentado algo, Sebastián, pero claro, yo no sé hasta qué punto eso... Estamos hablando, por si alguien no sabe de qué estamos hablando en este momento concreto, de la famosa muerte de dos investigadores, ufólogos o interesados por el tema OVNI, 20 de junio del 72, en un lugar cercano donde vive Sebastián Darbó, en un apeadero con mala fama ya de otros suicidios, que el tren pasó por encima y dejaron una carta para los extraterrestres en Tarrasa. El último suicidio fue el año pasado, en el 2006, en el mismo sitio. Un hombre que dice, voy a fumarme el último puro, le dijo a la gente que había en el andén, que había dos chicas, lo escucharon. Se fumó el último puro y se tiró a la vía. O sea, que era una leyenda, Sebastián, eso del apeadero de Torrebonica como lugar, que sí es cierto, yo cuando lo visité me acuerdo una vez en soledad total, cubriendo la historia famosa de los suicidas de Tarrasa y de otros que ha habido, sí me dio claro, uno va, además por ese bosquecillo entre Tarrasa y Sabadell, solo y con la cabeza llena de sugestiones, evidentemente, pero sí, toda la mítica se concentraba allí. Pero debe ser cierto entonces que la historia de gente que ha puesto fin a su vida eligiendo solamente ese tramo, pues es verdad, ¿no? Bueno, además, Iker, voy a decirte algo que también es asombroso. Esta zona ha sido medida y en la zona esta, que ahora está cerrada, está vallada, porque saben que es un lugar trágico donde la gente tiende a ir a suicidarse, existe una atracción, ¿no? La verdad es que se ha comprobado un aumento de temperatura de 15 grados en la zona. O sea, tú estás en un lugar donde hay 28 grados al lado, entras en la zona, Iker, y asciende 44 grados. Esto es que allí hay un foco, un centro telúrico, ¿sabes? Una fuerza geobiológica de la Tierra que debería investigarse, como ocurre con la montaña mágica de Montserrat. Además está viva y se mueve. Oye, pues Sebastián, dejamos ahí esos datos, desde luego dejamos sobre el tapete de esta temporada que en Cataluña sigue habiendo por lo menos lugares insólitos o lugares que creíamos que estaban bien conocidos y que pueden guardar a una sorpresa más, y lo que es un placer es hablar contigo y que te emplazamos para ese programa sobre la historia del misterio radiofónico en España, que me interesa muchísimo, y te mandamos un fortísimo abrazo y te deseamos una feliz temporada siguiente, Sebastián. Oye, yo también se lo mando a todos tus oyentes y a tus televidentes, y además muy especialmente a la pareja mágica Carmen y Iker. Muchas gracias, Sebastián. Un fortísimo abrazo. Gracias, compañeros. Un beso fuerte. Adiós. Bueno, pues estas horas de la noche yo creo que es bueno, pues casi haciendo frontera, haciendo con Cataluña, evidentemente, otra tierra, otro reino, otra historia, ¿no? Pero maravillosa. Claro, repasar los misterios de Aragón será una tarea harto imposible, porque desde las historias mágicas de Zaragoza hasta los sucesos que han ocurrido en los Monegros, hasta tantas y tantas cosas que habitualmente no se nos han contado, pues bueno, habría para uno y varios libros. Desde luego que la voz de Aragón en este programa, en Milenio 3, siempre ha sido un hombre muy activo, un hombre muy especial y al que le tenemos un gran cariño. Ángel Briongos, que es un hombre además que siempre se apasiona con el misterio y que guarda en su faltriquera un sinfín de casos, y que yo no sé cómo habrá vivido Aragón esta temporada del misterio, si mejor, peor, si habrá habido sorpresas, si ha habido menos casos, se han extendido los sucesos pero no se han contado. Don Ángel Briongos, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. ¿Cómo va todo, Ángel? Pues fantástico, y bueno, pues agradecerte esa magnífica presentación. Un saludo a Carmen también, evidentemente. Hola, Ángel, buenas noches. Y muy buenas noches, y a todos los oyentes, y fantástico por volver a hablar con vosotros. Creo que es la mejor manera de comenzar el verano. Muchas gracias, Ángel. Estamos en una nave del misterio de sintonía, de amistad sobre todo, y la sensación que teníamos, hemos hablado con varios amigos, han pasado varios esta noche por los micrófonos desde su lugar, en su área, no sé, habría varias cosas que comentar. Lo primero,
¿Tú has notado la ausencia de casos misteriosos, de incidentes, vamos a llamar parapsicológicos o ufológicos, o los has seguido registrando en la zona de Aragón? La verdad es que creo que sí que hay ausencia generalizada, pero no solo en España, sino en todo el mundo. La verdad es que pienso que sí. Y bueno, sobre todo del fenómeno OVNI. De casos paranormales sí que me han seguido llegando, sobre todo a través de correos electrónicos, lo que pasa que, bueno, he estado una temporada malo, he estado de baja y demás, y la verdad es que no he podido atenderlos como se merecen, ¿no? Pero siguen llegando. Pero siguen llegando, por supuesto, siguen llegando, que luego, por supuesto, eso, pues claro, lo tratas con pinzas, ¿no? Para ir desmenuzando poquito a poco a ver qué es lo que hay de realidad y qué es lo que hay de pues bueno, de sugestión, de efecto placebo, en fin, pues a llegar, digamos, a ver qué se esconde tras esa historia misteriosa que nos cuentan, ¿no? A ver si hay algo que, bueno, que podamos atisbar una luz de explicación, y cuando no la hay, pues bueno, directamente lo contamos, ¿no? Yo he hecho un trabajo en la televisión autonómica de Aragón, cada semana contando una historia inédita, a ser posible, y si no, pues bueno, ya tocada de hace años de Aragón, y bueno, pues así he estado desde septiembre. O sea, imagínate si han pasado decenas de historias por ahí, ¿no? O sea, Ángel, pero por otro lado, que hay una sección de alguien que hable de los misterios de su tierra, como está ocurriendo en muchas regiones, significa que hay un interés reverdecido por el misterio, que los grandes medios, que habitualmente, lo sabemos, no hacían un gran caso a estos temas, se han dado cuenta que hay un interés general, ¿no? Exacto, sí, además, pues bueno, sobre todo a mí lo que me comentaba la gente era que gracias a Iker, sobre todo, claro, gracias a tus programas y demás, pues que ha vuelto a renacer todo esto, y esto es una labor que creo que te la debemos agradecer todos los investigadores, ¿no? Y ahí estás, dándole esa seriedad que creo que se merecen, y que tiene que ser así, ¿no? Que hay que tratar las cosas como verdaderos notarios de lo insólito, como verdaderos contadores de historias, que somos, en definitiva, ¿no? Que luego la gente crea cada cual lo que quiera, ¿no? Pero de momento vamos a contarlo. Yo no sé si lo que a mí me están contando es una fantasía o no, pero desde luego la cuento. Y cuando hay fotografías, y cuando hay testimonios, cuando hay pruebas incluso, cuando ya encontramos que en algunos momentos entran las fuerzas de seguridad del Estado, pues hombre, amigo, pues creo que es como para tomárselo muy en serio, ¿no? Y no dejarlo ni aparcarlo en un lado, ni darle los carpetazos esos a los que estamos muy acostumbrados. Oye, Ángel, sí, una cosa interesantísima. En este año que tú has tenido esa faceta de divulgador también audiovisual, ¿cuál es la historia que quizá no conozcamos nosotros, que más te ha gustado, que más te ha parecido digna de ser... ¿Te ha sorprendido? Sí, que te ha sorprendido. No sé, cuéntanos algo de ese Aragón mágico que también conoces. Tengo dos, la verdad, tengo dos historias, porque, hombre, las que fueron siempre punteras, sobre todo, fueron fantásticas. El cuartel encantado de Cerler, sí. Como no. Monegros, por supuesto, con la alerta OVNI, que el día 21 de julio volvemos a realizar en la Barda, en un parque geológico fantástico en Los Monegros, donde ya sabes que ha habido muchos encuentros del tema. El tema de Agramonte, por supuesto, el Hospital Encantado, que a raíz de ahí, pues bueno, creo que hemos sufrido todas las consecuencias, ¿no? Las pulgas. Las pulgas famosas. Yo he estado de baja pues 3 meses aproximadamente con una pierna, un esguince, que la verdad es que hubo una pequeña rotura que hubo que tratarla como tal. Bueno, yo la verdad es que este año 3 portátiles rotos, un coche, y la verdad es que me están diciendo que esa maldición de Agramonte. De Agramonte, ¿no? Hablamos, para que la gente que no conozca el tema, de ese hospital ya abandonado, especialista, digamos, en tratar a los enfermos de tuberculosis, y que tiene una serie de historias a su alrededor, pues bueno, como en tantos otros hospitales, sugestión o no, casos o no, en el Moncayo, de apariciones, y sobre todo de un poco de mala suerte también, ¿no? Y resulta que mira lo que ha ocurrido. Pues sí, la verdad es que sí, creo que bueno, vosotros también lo sufristeis en la propia redacción y todo, sí. Y la verdad es que bueno, no he vuelto a ir por allí, pero por supuesto que es que hay que volver, o sea, te pilla el toro, tienes que volver a ir, tienes un accidente, tienes que volver a coger el coche, evidentemente, ¿no? Entonces, pues eso es la pequeña, digamos, lo que falta por volver a hacer, ¿no? Pero bueno, ya llegará. Todavía estoy convaleciente, digamos, desde noviembre del año pasado. Yo tuve el esguince en enero, pero todavía estoy sufriendo las consecuencias. En fin, yo no sé si creer que fue esa tal maldición, porque hemos de recordar que hubo una persona que a raíz de dormir una noche allí se quedó paralítica, entonces lo sufrió en sus propias carnes, ¿no? Entonces, pues bueno, no quiero ni alarmar. Seguro que no tiene nada que ver, Ángel. Y de historia, aunque sea dejarnos una píldora que te ha impresionado o que te ha sorprendido especialmente. Una, por ejemplo, que a mí me sorprendió, que ahí está luego cada cual el criterio, lo que quiera creer, pero por ejemplo es la historia de hubo un asesinato el día 1 de abril del año 2001 en la Plaza de Justicia de Aragón, fue muy sonado,
es una zona de marcha, y bueno, pues es un lugar donde jamás había habido un acto de violencia tan trágico como es que pues el pedir un par de euros o un bocadillo, pues bueno, acabe en un asesinato, ¿no? Ajá. Y fíjate qué curioso, que bueno, pues el año pasado su madre publicó un libro que el autor era Juan Riosera Saurensán, el niño de 19 añitos que falleció en esa plaza, que murió. ¿Y por qué lo publicaba con ese nombre cuando era su madre la que lo había escrito? Pues porque la madre había canalizado a su hijo, la madre Elena, se llama Elena, a su hijo, que en el otro lado se llama Raenio, fíjate qué curioso, y bueno, pues había canalizado a su hijo y a través de la escritura automática había tenido una serie de mensajes desde el más allá de su propio hijo, ¿vale? Y bueno, comentándole que perdonara a los autores, como así lo ha hecho, a los autores de su propia muerte, y que bueno, pues se le ha abierto un nuevo mundo a su madre, desde luego, de la vida después de la muerte, ¿no? Del más allá, ¿no? Bueno, algo realmente es impresionante. Ocurrió en el 2001 en Zaragoza. Mucha gente estará pensando, bueno, la sugestión, el trauma después de la muerte, pero lo cierto es que ha habido algunos casos, el famoso caso de Lino Sandro Albertini, aquel de un muchacho, una historia terrible, apaleado por 3 delincuentes y arrojado a un barranco, y que luego su padre empezó con escritura automática a recibir lo que él creía que eran mensajes de su propio hijo. Cuando menos una historia humana de un calado tremendo, y que ha ocurrido en Aragón, o sea que estas cosas no solo pasan en países lejanos. Bueno, pues seguiremos muy atentamente esa noticia, Ángel. Puede ser otro misterio, ya veremos. Será un placer poder contarlo contigo. Y lo que hacemos en este momento, casi llegando ya a la hora de las noticias, no tenemos tiempo para más, es mandarte un fortísimo abrazo, que te recuperes, compañero, de la maldición, entre comillas, del Agramonte, y que hay muchas historias por contar, compañero. Un abrazo muy fuerte, Ángel. Un beso. Hasta siempre. Pues enseguida, Carmen, vamos a dar paso a las noticias. Estas noches de verano, estas noches especiales, estas noches de recuerdos, y estas noches de algo más importante que todo eso, que es hablar con amigos que están unidos por un hilo invisible, que es el amor por el misterio. Oye, y a mí me emociona que ahí está la vieja guardia, y muchos, aunque están naciendo, y vamos a hablar con algunos jóvenes que están en nuevos grupos, los viejos guerreros, los viejos rockeros nunca mueren, y están ahí y siguen emocionados. Y no sé, hablas con Sebastián Arbó, con Ángel Briongos, con Mariano Urresti, con Enrique Chazarra, y esto está por encima de los casos y los datos, ¿no? Siguen contándote las cosas con la misma emoción, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante. Lo malo es que no hay muchos nuevos grupos. Han surgido, pero son poquitos. Bueno, pero en la segunda hora igual hay sorpresas. Hay gente nueva haciendo cosas, ¿eh? Sí, pero poca. Vamos a animar. Y que las haga bien, como esta gente, menos. Bueno, pues lo que hay que hacer es animar a que surjan personas que investiguen estos temas y que sobre todo nos cuenten las historias, lo decía muy bien Ángel Briongos, las historias de cada región. Volvemos en unos minutos con un montón de amigos, un montón de casos y nuestro carrusel del misterio de Milenio 3 por España. Pues ahí continuamos, Carmen, haciendo nuestro espectacular y diferente viaje virtual en busca de los amigos que siguen amando el misterio, porque por fortuna existen, están ahí y lo viven intensamente. Y yo creo que hay que reivindicar la figura del corresponsal, fíjate. ¿Tú qué piensas? Yo creo que también. Del investigador solitario. Bueno, o no solitario, a veces no hace falta que vayas tú solo a buscar esas historias. Incluso hay lugares en los que tienes que ir acompañado. Tal vez por dar otro punto de vista, que puede ser muy subjetivo, el que da un solo investigador, y darle otra vuelta. O tal vez porque puedes sufrir un peligro, y si estás solo, pues es más difícil, aunque ahora ya contamos con GPS, con móviles y con todo. Pero si vamos acompañados de alguien siempre es mejor. Bueno, sí, también es una buena visión, pero fíjate que yo tengo un halo romántico en torno, porque yo lo he sido durante muchos años, sobre todo eso de viajar, ¿no? ¿Verdad? Lo hemos hecho todo, ¿verdad, Carmen? Sí. Con tu libreta nada más y tu cámara de fotos, y era una sensación muy curiosa, porque, oye, dependía de ti, ¿no? ¿Qué diferencia? Yo creo que ni mejor ni peor, es otra historia, pero cuando estábamos ahí finalizando la temporada ya de Cuarto Milenio y veías ahí 42 personas, ¿no? Que forman un equipo para hacer un programa, y yo recordaba cuando ibas, bueno, pues en tu coche con tu libreta, tu boli y tu cámara de fotos, y de ti dependía que trajeses a la redacción una buena historia o una mala historia. Y fíjate, van quedando, hemos hablado con algunos de ellos a lo largo de la primera hora, corresponsales, y en el caso de Gonzalo, de mi buen amigo Gonzalo Pérez Arroyo, creo que es el ejemplo perfecto del corresponsal sacrificado que bueno, que investiga, que indaga, que vuelve otra vez sobre el caso, que reencuesta,
que tiene los archivos repletos, sobre todo yo creo que de ilusiones, que es lo más importante, ¿no? Extremadura, ¿qué decir? Tierra mágica donde las haya, donde hemos tenido muchas correrías, sustos y sorpresas, y que siempre además tiene cosas nuevas que aportar y que contar. Bueno, hace no mucho tiempo, la noche de San Juan, yo me acuerdo que intervino Gonzalo y nos contó algunas cosas de la noche de San Juan que nos pusieron los pelos de punta, aquello del tazón con el vinagre y los pelos de una cabra, en rituales antiguos, ancestrales, que siguen de alguna forma, pues bueno, aunque sea bajo manga, de alguna forma practicándose en algunos sectores, una tierra muy especial, una tierra muy distinta además, pues vaya diferencia, ¿no? Desde las llanuras de Badajoz, donde tantos casos ha habido, algunos de ellos clásicos, ¿no?, de la historia de las apariciones, de los aparecidos, o de los ovnis, o de tantas cosas, pues hasta las fronteras ya casi con Salamanca, esos montes tan queridos de las Urdes, donde tantas cosas han pasado, y que son increíbles. Encuentros en la carretera, visiones, leyendas, el niño blanco, en fin, una especie de vergel, yo creo que todavía no muy contaminado, y creo que la tierra más virgen, donde todavía sigue habiendo misterio, y lo que es importante, la sensación de que las personas viven de una forma muy distinta, con cierta fe, esos misterios. Se puede ver en sus fiestas, se puede ver en algunas localizaciones muy concretas, los empalaos, bueno, tantas cosas que nos demuestran que la conexión mítica de Extremadura sigue estando ahí. Y al final eso será un valor, es decir, lo que en un tiempo casi se consideró en algunos lugares el misterio, la leyenda, la aparición, bueno, como algo que daba miedo, que había que apartar, que no había que contar, me da a mí la impresión que con el tiempo va a ser una seña de distinción y una cosa que pueda atraer a agentes, a observadores, ¿no? Eso pasa en Extremadura. Nuestro cronista, autor además de un trabajo excepcional que nos muestra lo que es la investigación de campo, ese es, y está preparando cosas nuevas, ese es Gonzalo Pérez Arro. Gonzalo, buenas noches, amigo. Muy buenas noches, Iker. ¿Qué tal la temporada? No te puedes quejar, ¿no? Bueno, no me puedo quejar. En lo personal te refieres, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que con el libro, aparte de ser una nueva aventura para mí, una nueva andadura, y que además me ha sido de lo más grata, pues también ha servido, pues eso, para enlazar o conectar con más gente que a través del libro te cuenta historias, te cuenta cosas, a veces dentro del terreno de lo íntimo y de lo personal, que no puede ser trasladado pues al público, pero que desde luego pues enriquece los archivos y desde luego la experiencia y el contacto con el misterio, claro. Huellas de otra realidad, que yo a veces le he llamado huellas de otros mundos, ¿no, Gonzalo? Sí, ahí ha habido una pequeña broma entre los dos. Y que ha sido para mí uno de los libros del año, sin duda alguna, de la temporada, porque tampoco es un año concreto, ¿no?, sino que hablamos más o menos de los últimos tiempos, y que era un libro centrado en historias de Extremadura, uno de los pocos libros, de verdad, de crónica de campo, con casos concretos, y que ha motivado que un montón de gente vuelva a contar casos, es decir, no tenga miedo a contar que en las carreteras de Extremadura, que en las llanuras, que en las sierras se encontró con cosas o con misterios y conocían sus abuelos. Yo lo que no sé, Gonzalo, si has notado, es una pregunta que estoy haciendo a todos los corresponsales, que el misterio, en cuanto a casos, nos da la impresión que ha decrecido un poco, quizá nos equivoquemos en el caso de Extremadura, pero que también en expectación popular hacía mucho tiempo que no había como esa buena sensación, ¿no?, de que la gente volvía a mirar al misterio con buenos ojos. Exacto. Digamos que aunque haya poco, es selecto. O sea, la atención, tanto la atención como la divulgación, y ahí pues es protagonista el programa que tú diriges, los dos, tanto el de televisión como el de radio, pues ha hecho que estos temas que durante muchos años han estado ahí en tela de juicio y casi nadie se quería arrimar a ellos, pues ahora se haga abiertamente, con casos que desde luego merecen la pena y con materias que merecen la pena y que nadie te va a apuntar con el dedo o va a sonreír a tus espaldas, y se puede hablar abiertamente pues sobre casos de apariciones, sobre ovnis y mil y un enigmas que existen y que tratamos. ¿Has notado ese cambio, Gonzalo, en la gente? ¿Qué es lo más importante? En la gente ha perdido el miedo a contar. Exactamente, ha perdido el miedo y ha descubierto... Qué importante es eso, Exacto, ha descubierto... Pues mira, tú sabes que en el libro del que hablabas antes, de Huellas de otra realidad, ha habido... Ahí yo muchas veces he pensado que he tenido que advertir en muchas de las ocasiones, el testigo no quería hablar, el testigo fue la última vez que habló, el testigo mostró muchas reservas, y yo creo que eso
hoy en día está casi acabado. Hoy es más fácil acceder a un testigo e incluso que te lo cuente sabiendo que es para un medio de comunicación. Antes había que advertir la mayoría de las veces que el caso iba a quedar en tu libreta, que iba a quedar como estadística, como documentación para seguir estudiando estos temas, pero muchas veces yo en mi programa, que ahora ya no realizo, pero cuando lo hacía en radio, muchas ocasiones me he visto en la frustración de tener materia y no poderla contar o contarla sin datos personales. Y es una pena, porque yo creo que lo mismo que hoy en día se puede hablar de otro tipo de información abiertamente, diciendo nombres y apellidos, y a veces se hace de una forma pues poco ética en esto que es serio y que vamos humildemente y con la verdad o sinceramente mostrándonos como somos, pues es muy importante y muy auténtico que se pueda hablar ya. Además, incluso por la calle hoy mismo nos pasaba, la gente se te acerca para contarte sus casos, también sus leyendas en muchas ocasiones de los lugares pues que están visitando en verano, que son de sus familiares. Sí que es cierto que la gente tiene ahora menos miedo a revelar pequeños secretos que quedaban antes entre la familia, sí, cosas extrañas que ocurrían. Vaya notición, porque eso es girar un poco una tendencia, por lo que sea, por los mil factores que sean y que hayan confluido, pero es girar una tendencia. O sea, es decir, todos hemos vivido la época en que, caramba, aproximarte a un caso y dar nombres y apellidos de un hombre que por ejemplo en plena carretera se había encontrado con una extraña sombra, bueno, es que ya sabías que lo más probable es que no pudieras decir nombre, foto ni por asomo, y ahora algo está pasando, ¿no? Ojalá entre todos estemos consiguiendo que el misterio, el amplio abanico del misterio, sea solo un área más que se puede tratar con dignidad. Oye, Gonzalo, y en todo el amplio parámetro de Extremadura, novedades o casos que te han impresionado o historias que has reinvestigado, porque nos da igual que sean actuales que se hayan reinvestigado, que se llevan la palma en Extremadura y que te interesen en esta temporada, ¿destacarías alguna? Bueno, pues tiene que ver mucho todo esto de lo que estamos hablando ahora mismo, porque cuando Alberto Granados me llamó y me dice, que queríamos pues hablar sobre, como ya hemos hecho en otras ocasiones, el caso de la temporada, o bien, si quieres, un caso histórico, un caso emblemático de Extremadura. Pues aquí tengo que decir yo que en esta temporada ha sido pues redescubierto o descubierto para muchas personas que no era conocido en Extremadura, y parece mentira, un hecho histórico, un contacto con el misterio que gracias a Milenio 3 y a su programa hermano Cuarto Milenio, en esta temporada, porque se le ha nombrado en diversas ocasiones, pues la gente de Extremadura, también la de fuera, pero sobre todo yo lo que resalto es en Extremadura ha descubierto el tema de la reliquia del mantel sagrado de Coria. Ha sido curioso. Sí, gracias al programa, y hay que decirlo así. Bueno, también después en este último año, pues sobre mayo así, fue premiado la novela El alma de la ciudad, de Jesús Sánchez Adalid, con el premio Fernando Lara, donde se habla dentro de la Edad Media, pues de un secreto, de algo, un misterio que existe en Coria. Se habla de Plasencia y Coria, y la trama de la novela gira en torno a eso. Pero sobre todo, y mucha gente me lo ha comentado, pero es que ha salido en los medios de comunicación noticias en torno al mantel sagrado, o reportajes que se han hecho a raíz de haberlo nombrado, pues tanto en el programa de radio como en el de televisión. Y yo pues quería, si quieres, pues que habláramos un poco sobre eso. Y sí, que sabemos de ese mantel a día de hoy. Recuerdo que además Carmen lo colocó en una de las ocasiones. Iba a decir eso, que a Carmen le iba a gustar el tema. Sí, lo colocó con una imagen. Bueno, habíamos ido a hablar, ¿no?, en varias ocasiones, sin mucho conocimiento profundo de causa, un repaso, ¿verdad?, además, en Cuarto Milenio, sobre las principales reliquias que tenemos en nuestro país, y que muchas de ellas son las grandes desconocidas. Todo el mundo conoce la Sábana Santa de Turín, pero menos se conocía el Santo Sudario de Oviedo, también el Lignum Crucis que y tenemos, menos todavía el mantel de Coria, y menos todavía el mantel de Coria. Y es una de las piezas que, de ser verdadera, sería de las más impresionantes de la cristiandad. ¿Qué sabemos? ¿Qué hay de novedad, Gonzalo? Bueno, pues este mantel sagrado, pues no existe, para empezar, no existe ningún otro en el mundo. Sí existen trozos, fragmentos que se conservan, por ejemplo, en el convento benedictino de Gladbach, cerca de Colonia, pero se cree que es un trozo del mismo de Coria. También hay otro, aunque este ya se cree que es falso, en la catedral de Viena, un trocito, hablo de trocitos,
y otro en el monasterio de las Clarisas de Monforte, en Lemos, en La Coruña, que también se cree que es un fragmento del de Coria. El mantel, tal como es, una pieza de 4 metros 42 centímetros de largo por 92 centímetros de ancho, tejido en lino, solo existe una reliquia como tal en la Catedral de Coria. Se hicieron análisis en 1960, la verdad es que no está estudiado, se quiere reemprender la investigación, pero se hicieron unos análisis en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid por los profesores Alfredo Carrato Ibáñez y Francisco Hernández Pacheco, y llegaron a la determinación que era una tela, un lino del siglo I. Coincide además con lo aportado en un estudio de Manuel Gómez Moreno, un arqueólogo y historiador que es especialista en tejidos. Este hombre dijo que la estructura y la técnica con la que se había elaborado este mantel no dejaban lugar a dudas de que era de tiempos de Jesucristo y que era de Oriente Próximo. Todo esto además tiene una curiosidad, a mí me gustó mucho cuando conocí este dato, que es que coincide casi plenamente con las dimensiones de la sábana santa. Esto quiere decir que tiene una relación, según los historiadores se cuenta, que es que es sabido que los judíos usaban en los tiempos en los que celebraban algo y utilizaban manteles, usaban 2 o 3 manteles que se ponían uno sobre otro. Encima se ponía el más vistoso, que en este caso sería el de Coria, puesto que lleva unos adornos, unas cenefas, digamos, en color azul, en añil, y debajo se pondría uno que simplemente sería una tela de lino y cubrirían así la mesa donde se iba a celebrar la cena o la comida. Pues bien, se cree que esta tela, este lino de Coria, pudo haber estado encima de la sábana santa y haber celebrado aquella noche la cena, la Sagrada Cena. Oye, Gonzalo, pues me parece interesantísimo. Me parece que abrimos por lo menos ahí un nuevo abanico de un misterio injustamente desconocido. Luego descubriremos si hay más datos que lo aproximen a la veracidad del siglo I, o no sé si ya habrá habido voces críticas, Gonzalo. Bueno, sí las ha habido, pero desde luego lo poco que se había investigado, porque te digo que es que esto fue en 1960 el análisis que se hizo del tejido, después no se ha vuelto a hacer, pero sí se habla de que es tanto el tinte, por ejemplo, ya por precisar más sobre aquel estudio, el tinte que se utilizó tiene de particular que está hecho con índigo, es una materia, un tinte que se extrae de una planta y muy utilizado en el pueblo judío desde tiempos remotos, y también se data este tinte, esta sustancia, digamos, en el siglo I. Cabría esperar ya que se hicieran, pues quizá la prueba del carbono 14, otra serie de estudios más claro, precisos. Que sabemos que también muchas veces falla la prueba del carbono 14, como pasó con la sábana santa. Y yo no lo quería nombrar porque a lo mejor es hasta peor, ¿no? Pero bueno, otro tipo de estudios más concienzudos, porque en la fecha que se hizo, pues bueno, ya ha cambiado mucho los métodos de investigación de 1960 hasta ahora. Yo creo que se lo están planteando seriamente y todo hace indicar, porque también este tejido estaba antes guardado y ya lleva varios años que se expone en la sala donde hay otras reliquias, porque Coria tiene también un ligno crucis, una Santa Espina y muchísimas más reliquias, pero como digo, es digamos la pieza fundamental, puesto que no hay ninguna otra como ella en el resto del mundo. Pues mira, Carmen, yo creo que aquí tenemos otro reto, gracias también a la pericia de Gonzalo, de exponer tan claramente, diáfano, los datos, y que si es que lo precioso y lo bonito es saber que cerca, en la siguiente esquina, en la siguiente vieja piedra, una ciudad muy especial, Coria, pues hay un secreto, hay un misterio, y por lo menos hay que investigar, y hay que saber, y es un tema al que sin duda, por supuesto, con todo el respeto, le echaremos el guante, a ver si es posible la próxima temporada, y lo haremos con nuestro querido y admirado Gonzalo Pérez Sarró, que siempre nos trae la crónica viva de esa tierra inmortal, de esa tierra llena de secretos como es Extremadura. Gonzalo, ¿qué decirte? Que como siempre, que es un placer contar contigo en estas filas de ilusión y de misterio y de búsqueda, que hay muchas sorpresas, algunas vampíricas, draculianas para el próximo año, y que para la próxima temporada,
y que bueno, que feliz verano, compañero, que muchos secretos y muchos misterios seguro que se van a poner ante nuestros ojos, y que toda la nave del misterio te manda un fortísimo abrazo. Igualmente, y orgulloso de que os hayáis acordado de mí para esta cita tan especial. ¿Cómo no, Gonzalo? ¿Cómo no? Un fuerte abrazo, amigo. Igualmente, adiós. Yo no puedo negar, Carmen, he vivido tantas experiencias con Gonzalo, Extremadura arriba, Extremadura abajo, que le tengo un grandísimo afecto, como a todos los amigos que están pasando esta noche por Milenio 3. Y tú hablabas antes, en este repaso que estamos dando virtual, saludando amigos de todas las comunidades, de todas las provincias. Hombre, no podemos a todos, que nadie se sienta molesto ni desplazado, porque a todos es imposible, por fortuna, ¿verdad? Pero hablabas de la problemática, Carmen, importante de que parece que no hay nuevos grupos, parece que no hay grupos nuevos. Por lo menos sí que nacen muchos con entusiasmo, y luego, como si fuera un azucarillo en un vaso de agua, ha pasado toda la vida, se van disolviendo, ¿no? Pero sí que tenemos ejemplos que con ellos en la temporada pasada vivimos cosas muy bonitas, como el caso de Rayán en Asturias, ese caso antiguo de una familia que parece que había recibido pues casi la típica visita, tal y como se ha contado toda la vida, de un ánima, ¿no? Un mensaje como del más allá, un mensaje de otro mundo, sea lo que esto sea. Una familia marcada, una familia que nos abrió los brazos amablemente, y todo gracias a ese grupo que, bueno, pues que poco a poco se está haciendo su lugar, el grupo Gaipo, y unos buenos amigos asturianos, que a mí me sorprendió mucho, Carmen, cuando esa misma noche me enteré de que ellos en sus emisoras locales van haciendo un programa en el que se hace lo que casi nadie hace ya, que es ir por los pueblos preguntando a los ancianos, preguntando a las buenas gentes y rescatando del archivo de la memoria popular el misterio, ¿no? Yo creo que este es el ejemplo, Carmen. Ojalá sea distinto a otros grupos, que se mantenga muchísimos años, que está funcionando muy bien, Además han sacado y nos han remitido la información, y parte de nuestro equipo la ha podido investigar con ellos, de casos hasta el momento inéditos en el mundo del misterio, de los que no se había publicado apenas nada, y que se encontraban pues en viejos legajos que estaban escondidos, o también que eran solo una leyenda popular que se conocía en muy pequeñas poblaciones. Gracias a ellos hemos llegado a personas encantadoras, y también a casos de los más extraordinarios. Y lo que les queda por investigar, Lo importante es que, al tiempo que Internet, vamos a decirlo, con sus cosas buenas y sus cosas malas, satura un poco de información, hace que los medios repiquen, lo decíamos antes, tecleen cada letra de forma igual, se está perdiendo un poco la investigación de campo. Y es bonito saber que en ciertos puntos, aunque no sean muchos, se está investigando, y se está a veces investigando casos nuevos, que siempre es lo más escaso, pero también con una labor que es importantísima, que es registrando lo que está a punto de desaparecer, lo que está a punto de ser condenado al anonimato eterno, los casos antiguos, interesantísimos y con implicaciones a veces oficiales. Bueno, pues la Asturias mágica la están recorriendo día y noche nuestros amigos de Gaipo, y tenemos de alguna forma a su alma, o cabeza visible, David Madrazo, que nos ha acompañado en varias aventuras y que sé que disfruta mucho con todo esto del misterio y la comunicación. Don David Madrazo, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker, y a todos los que estáis en la nave Misterio. Oye, pues encantado de escucharte, David. Hemos pasado algunos buenos ratos esta temporada, Sí, esperemos que sean muchos más. El cuartel, vamos a decirlo así, próximo, o en pleno corazón de Asturias, que, bueno, con la habitación de los clavos, tantas historias, produciendo un impacto tremendo en lo que son los medios de comunicación. Esto antes no pasaba. Historias tan bonitas como los espectros o ánimas, o la visión de Rayán, y sobre todo lo que yo decía al presentarte, que vosotros seguís con esa labor de peinar vuestra comunidad buscando casos, y imagino que se habéis encontrado con muchas sorpresas, ¿no? Con muchas, la verdad, y la verdad con más fuerza siempre. Gracias a vosotros también por ayudarnos, pues seguimos semana tras semana recopilando, sacando historias nuevas, también desentrañando antiguas, tirando a veces incluso de microfichas en hemerotecas. Como debe ser, David. Y así, sin parar, Iker. Oye, y una cosa importante, nos da la sensación en general, espero equivocarme, pero que en el conjunto de España, la casuística, pues ha descendido, quizá. No hay tantos casos como ocurría hace unos años, hace unas décadas más bien. Pero también es cierto que la sensación de que la gente quiere hablar, de que la gente ha perdido el miedo a hablar,
pues hace que muchos casos antiguos, por ejemplo, estén llegando. ¿Os habéis encontrado con esa panorámica o en Asturias sí que hay casos nuevos? Hay casos nuevos también y antiguos también. Lo importante es que la gente es muy abierta cuando ven a jóvenes que les quieren escuchar y que están dispuestos a hacer que más personas les escuchen a través de radio o a través de cualquier otro medio, sobre todo el de radio, y más porque se emocionan, porque como ya digo, la gente joven hoy en día parece que no les escucha, como bien decís, ya sea por el medio de internet o por X motivos, pues lo agradecen y la verdad a veces nos sorprenden, no solo en Rayán, sino en el resto de pueblos de Asturias, que nos emociona, nos abren sus puertas, nos cuentan experiencias, historias. También muchas personas vivieron la guerra civil y aquí en Asturias fue muy fuerte y también pues les escuchamos, también grabamos sus experiencias. Qué interesante. Lo damos a conocer, sí. Qué interesante, David, también. Y muy emocionante, claro que sí, porque esa es la labor del investigador. Estáis recuperando un archivo que, de no ser por esa tarea de recogida, como ocurre con todos los casos de investigación, es que dormiría el sueño de los justos. O sea, ya nadie podría recuperar eso. La tradición oral, que llaman, ¿no? La tradición oral. Y le estáis recogiendo. E imagino que la experiencia humana, aparte de los casos, David, la experiencia humana es impresionante, ¿no? Sí, muy enriquecedora. Para todos nosotros, sí. ¿Y algún caso que nos sueltes así como píldora, como final de temporada, que estamos ya en pleno verano, que a ti personalmente, David, te haya impresionado o creas que puede ser un buen caso para investigar en el futuro, de los que habéis recorrido por Asturias? Pues muchísimos. Tenemos desapariciones asturianas bastante interesantes que quedaron un poco en el olvido cuando no volvió a aparecer ningún rastro. También tenemos una historia desentrañada de 1898 de la prensa de aquí, Las luces de Veneros, que me lo habías comentado también una vez. Qué bien, una historia apasionante, ¿no? De luz popular. Sí, recopilamos 2 testimonios de la poca gente que queda que lo conserva, lo que le contaban bien sus abuelas, sus madres, y localizamos a una señora que lo vivió una amiga suya, cómo vio esa luz que apareció encima de su caballo, una llama errante que resulta que viene de una leyenda, como otras tantas que hay aquí en Asturias, de la Edad Media, entremezclado con el Cid Campeador y su descendencia. Pero que aparte es real, hay una casuística real, David. Sí, una luz que se veía día tras día, que hace cosa de 50 años que dejó de verse, pero que aparecía día tras día, lloviese, nevase, hiciese buen tiempo, y que a la misma hora, y que fueron incluso estudiosos de la época, de principios del siglo XIX, intentar averiguar qué era esa luz y que nunca se supo. Caramba. Muy interesante. O sea, desapariciones, luces errantes, o sea, todo el abanico del misterio os lo estáis encontrando en esa tierra mágica que ha sabido conservar muy bien sus historias, ¿no? Rescatando también testimonios OVNI de las 3 oleadas que hubo, que afectó mucho aquí en Asturias también, en los años 50, 68, 69, y después ya a principios de los 80, también algún caso del año 2000, que son muy escasos, porque parece que han desaparecido mucho los testimonios, pero también intentamos recopilar esos testimonios relacionados también, para dar una pequeña píldora, como dices, aquella especie de secta que hubo que se llamó Grupo Humo. También había una señora que estuvo, después de un avistamiento, recibiendo esas llamadas extrañas por parte de ellos. En Asturias, también, qué interesante. En Asturias, y es más, además en Gijón, precisamente. Pues te digo una cosa, David, la impresión que tenemos con vosotros, que sabéis que os tenemos un gran afecto y lo hacemos público aquí ante toda España, igualmente, ¿no? ante 800.000 amigos, David, creo que vuestra forma de actuar, vuestra forma de enfrentaros al misterio como experiencia humana enriquecedora es de las más bonitas que se están llevando a cabo en este país, sin lugar a dudas. Os transmitimos toda la fuerza del mundo y para nosotros sois el ejemplo de jóvenes que ante todo están escuchando los viejos e inmortales secretos de otras generaciones, que eso no lo hace casi nadie, y ahí están los auténticos misterios. Que lo disfrutéis, amigos, que lo paséis bien, que viajéis por toda Asturias, que nos contéis las cosas y que aquí vais a tener siempre nada del misterio. Un fuerte abrazo, David Madrazo. Un fuerte abrazo, gracias a todos vosotros. Pues fíjate, a mí, yo no sé si es que ya me siento un poco zorro viejo, Carmen, pero a mí era jóvenes como David Madrazo y su grupo, no sé, con esa ilusión, ¿no? Con esa ilusión sobre ¿Sabes todo. También qué pasa? Que echamos mucho de menos el lanzarnos a la carretera, ¿verdad? Puede ser. A contar esas historias como antes lo hacíamos. Ahora, pues, otro tipo de historias las tenemos que contar
tanto en este estudio de la cadena SER como en el plató de Cuarto Milenio. No podemos viajar tanto y nos da una envidia cuando oímos a todos estos amigos repartidos por España que todavía siguen yendo a los pueblos, escuchando a los mayores, escuchando las leyendas, las viejas historias, que nos da un poco de envidia. Bueno, a ver si descansamos estos días un poquito y podemos hacer también cosas. Tenemos una responsabilidad, ¿no? Claro, es que las cosas son así. Ahora bien, que no nos hemos retirado de la investigación de campo, ni mucho menos, que seguiremos viajando porque eso se lleva adentro, pero que me hace mucha ilusión, de verdad, oír a un tipo tan majo como David y su grupo que lo viven, lo viven, y eso es que es así y no se paga con dinero ni se paga con nada, es la emoción por investigar y recuperar esos casos, y les oyes hablar de las microfichas y tal, y te sientes un poco identificado también, ¿no? Y me parece muy bonito esas sensaciones. Bueno, y seguimos por la cornisa cantábrica y acabamos ya en esa tierra, en ese Finisterrae, en esa zona, por supuesto, ancestral, maravillosa. Ahí nuestra voz, pues de hace mucho tiempo, casi desde que empezó la aventura milenaria, es otro amigo, y ese, claro, la gente va a decir, pero bueno, Iker, es que hoy estás diciendo que los quieres a todos muchísimo, que el afecto es mortal, que vamos, que son tus amigos, y es que es así, es que, Carmen, esta noche es así, es una noche de amigos, lo hemos dicho ante todo. Una noche de amistad, de reunión. Sí, una noche de estar aquí, todos juntos, y decir, todavía hay gente que ama el misterio y que es capaz de lanzarse, ¿no?, a las carreteras, a los campos, a buscar ese último testimonio. Y claro, llevamos ya 8 o 9 amigos que han pasado por aquí, y yo creo que es muy bonito saber que esto se mueve, ¿no? Y un engranaje importante en la del misterio en Galicia, bueno, esencial, es José Lesta, que también se está convirtiendo el hombre en un bestseller y nos ha traído otra de esas obras. Él ya puso una pica en Flandes, y yo creo que además, ¿por qué no decirlo, caramba? Inauguró, algunos libros tienen una cosa, que es que inauguran una beta, ¿no?, una vía, y luego otros muchos van por ahí con mejor o peor suerte, pero el libro El enigma nazi, publicado en su día por EDAF, de José Lesta, es un clásico. Así lo demostró la acogida en España y América, pero ahora viene con Conspiración en la Luna, muy en su línea, y es un hombre siempre activo, y un hombre que yo no sé si también ha recogido casos nuevos en Galicia, porque parece que estamos faltos, ¿no?, de casuística nueva en diferentes puntos de España. José Lesta, compañero, buenas noches. Hola, compañero Iker, buenas noches, ¿qué tal? Noche de amistad, noche de reunión, noche de hacer un poco diario, ¿no?, de lo que ha sido esta temporada radiofónica, esta temporada de búsqueda, y no sé cómo lo valorarías tú, José, si ha habido nuevos casos, si os habéis encontrado con nuevos casos, o cómo está el estado de la situación en esa tierra gallega. Pues fíjate, yo hace unas semanas precisamente estaba comentando algo parecido con otro buen investigador gallego, con Marcelino Requejo. Hombre, otro clásico. Sí, un buen amigo también. Y la verdad, no es por echar un jarro de agua fría, ¿no?, en este recorrido que estáis haciendo por la piel de toro, pero es que últimamente, no solo este año, sino ya los 2 años anteriores, ha habido una sequía en Galicia de casos bastante fuerte, ¿no? ¿Nos referimos a lo ufológico, a lo paranormal o a lo misterioso, claro, en general? Más que a lo paranormal, que tú sabes, Iker, que tenemos predilección aquí en esta zona por lo ufológico, ¿no?, por sucesos también forteanos y de otro tipo, me refiero más bien a eso, ¿no? En lo ufológico, desde la oleada del 95-96, siguió habiendo casos, ¿no?, hasta el 2000. En el 2000 hubo una especie de repunte, casos que se mezclaban incluso con pruebas balísticas también, ¿no?, errores visuales, etcétera, pero es que ha habido una sequía absolutamente brutal, ¿no?, en todos los sentidos, incluso no solo que nos salten a la prensa como hace años, pues en la prensa local, casos o sucesos curiosos, no ya que nos salten a la prensa, es que tú te peinas algunas zonas, como te decía antes, hablando con Marcelino Requejo, lo comentábamos, ¿no?, y prácticamente, y tampoco es que a la gente le cueste comentar, simplemente es que parece que ha habido un descenso tremendo, ¿no?, por ejemplo, de la casuística ufológica, ¿no?, que es lo que te estoy comentando. Y hombre, es sorprendente porque aquí pues fue una especie de pequeña meca de los ovnis en su momento, hace unos 10 años, como te digo, casos que siguieron repuntando, pero en una curva descendente, y que bueno, yo espero que repunte. Tú sabes que el tema ovni es, además de absurdo, absolutamente sorprendente, porque nunca sabes dónde te lo vas a encontrar y de qué manera, ¿no? Y después de los tremendos casos que tuvimos aquí, pues yo supongo que en cualquier momento puede darse la sorpresa, ¿no?
pero hay que decir que sí, que un poco aquí en Galicia ha descendido en la casuística, ¿no?, en general. Pero, José, entonces estamos hablando de una cosa que es muy importante, es decir, si oficialmente o para el gran público los ovnis son fantasías, los ovnis son invenciones, hablamos justo de ufología, los ovnis son recreaciones mentales de personas que no están en sus cabales, oleadas de pánico o de contagio colectivo. Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Que la gente deja de imaginar? ¿Que la gente ya deja de ser fantasiosa? Hay una cosa muy clara, parece que es que en ciertas épocas cierto fenómeno, sea el que sea, se ve. Claro que luego alrededor de esos casos reales habrá un número concreto y preciso de casos inventados o sugestionados, pero hay algo evidente y de repente ese algo deja de aparecerse. Es que es así. Efectivamente, es la causa, ¿no?, de ese fenómeno. Yo fíjate que tenía un prejuicio curioso antes de que sucediera la famosa oleada de ovnis en Galicia, y era que, y esto también lo hablé con otro investigador y amigo, Miguel Pedrero, muchas veces, en el sentido de que, claro, quizás las oleadas se dan, o mucha casuística ovni en una zona, porque hay un buen número de investigadores en esa zona, y entonces, bueno, pues nos lanzamos todos, como decía antes David Madrazo, ¿no?, como locos a la carretera a buscar casos, y aparece la oleada. Y yo me llevé una sorpresa, y además pues en ese sentido una cura de humildad, ¿no?, porque había muchos, y hay muchos investigadores en Galicia actualmente y entonces, y la oleada ovni se produjo pues por una razón desconocida, que no sabemos, pero porque sí, digamos, es decir, se produjo en un momento determinado, hubo esa especie de invasión ovni en el noroeste, que también afectó a la zona de Asturias, a la zona de León y a otras provincias, incluso al norte de Portugal, ¿no? Y de un buen día para otro, no es que desapareciera, fue descendiendo la casuística, y no sabes por qué ocurre, ¿no? No sabes por qué sucede, no es tampoco una... bueno, como algunos dijeron, pues desde se dijo que era el planeta Venus sigue apareciendo, y claro, no hay titulares en los periódicos que hablen de ovnis. Se habló de la hipótesis psicosocial, ¿no?, es decir, una especie de contagio psicológico. Bueno, como salen noticias ovni en la prensa gallega, pues un poco la gente se contagia, ¿no? En cambio, en Madrid hemos recibido en los últimos meses varias filmaciones muy interesantes. Las seguimos estudiando porque algunas han sido incluso sobre bases aéreas, y hemos descartado el fraude de que esas imágenes estuvieran manipuladas de algún modo, tanto a nivel informático como a nivel casero, de ninguna de las formas, pero eso sí, no sabemos lo que son esos objetos que sobrevuelan nuestros cielos. Oye, José, una cosa interesante. Sí, ibas a decir algo. No, claro, evidentemente lo que dice Carmen es totalmente cierto, ¿no? En esa oleada y después hubo filmaciones, hubo fotografías, algunas puedes más o menos identificarlas y otras no, y es algo absolutamente real, y hablas de casos incluso con huellas, ¿no?, que casos absolutamente increíbles que no sabes qué hacer con ellos, donde tienes testimonios, tienes ecos en el radar, tienes huellas en el terreno, y dices, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Y por qué desaparece después, no? Sin embargo, el tema ufológico está claro que está en plena sequía, que hay oleadas, puntos álgidos impresionantes donde la prensa se llena de informaciones. Habrá que saber hasta qué punto también la prensa tiene culpa, pero precisamente ahora vivimos un momento en que con ciertos programas de televisión y de radio, bueno, hay una información sobre el tema, y no por eso surgen los casos. O sea, algo ocurre físico y objetivo. Pero en el tema paranormal o en otros ámbitos del misterio también hay sequía, o el interés ha ido deslizándose hacia otras áreas. Hombre, yo creo que hay una cosa que estabas comentando antes con David, que sí ha tenido mucho impacto, ¿no?, que es el impacto de la red, de Internet, ¿no? Entonces yo creo que, hombre, a mí me da una satisfacción tremenda ver que hay gente joven, ¿no?, y no tan joven, o sea, que hay gente aún moviéndose por ahí adelante por España, ¿no?, buscando casos, buscando historias, aunque sea... pues revisando, ¿no?, y reinvestigando viejos casos, buscando esas microfichas y tal, porque la verdad es que el impacto que ha tenido Internet en todo esto, ¿no?, es decir, que tú desde tu silla puedas recoger o repicar cualquier caso que se haya investigado o que esté sucediendo en ese momento, pues hace que mucha gente, pues un poco por pierda interés, o por comodidad, efectivamente, Iker, o por otros motivos, ¿no?, pues se pierde un poco esa investigación de campo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que todo el impacto mediático de Internet, de los medios de comunicación y tal, sí está haciendo quizás que la gente esté
digamos, tomando interés en otros ámbitos, en otras facetas. Pues yo personalmente estoy convencido de que al fenómeno, por ejemplo, al fenómeno ovni y al fenómeno paranormal y otros, le da absolutamente igual las creencias y los gustos de la gente. Es decir, si en un momento dado tiene que haber casuística ovni, la habrá independientemente de las modas sociales, independientemente de los gustos de la gente, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está ocurriendo ahora mismo y es realmente, bueno, curioso, ¿no?, constatar que es así. Pues ahí está el análisis de lo que está pasando en Galicia, que fue epicentro, podemos decir, de la última gran oleada de observaciones, quizá el último gran caso, ya en el 2003, que implicó incluso movimientos militares por parte de la Fuerza Aérea Portuguesa, que hay sospechas de que fue evidentemente, y lo investigaron bien nuestros amigos Pedrero y Lesta, una operación de ese tipo, militar, balística, lo que sea, pero que se escondió todo bajo el símbolo o signo de los ovni, y desde luego un misterio que ha ido disolviéndose poco a poco. Esperemos que regrese, porque ahí estará José Lesta para contarlo en esa zona que siempre ha sido, sobre todo en los últimos años, en las últimas décadas, privilegiada para este tipo de asuntos. Con música cósmica, sobre un tema cósmico, despedimos a nuestro gran amigo, que sin duda será una voz constante la próxima temporada de La Nave del Misterio. Un fuerte abrazo, José Lesta. Un fuerte abrazo, Iker, Carmen y todo el equipo y los oyentes de Milenio 3. Un fuerte abrazo. José. Iniciamos ya la recta final, Carmen, de este repaso. Yo no sé con qué sensación me quedo, ¿no? Que por un lado, por vez primera, hay como un reconocimiento o interés de medios de comunicación, de entornos habitualmente serios y por eso quizá cerrados equivocadamente al misterio. O sea, un paso adelante clarísimo en el misterio como tema de interés social, sin aureola y sin túnica. Y por otro lado, sí que es cierto que coincide todo esto con un descenso de los casos más espectaculares. Pues quiero decir, y es muy fácil que a la gente, cuando le tratas bien estos temas, cuando se los cuentas con datos y cuando le das toda la información, realmente lo agradece, muestra un interés, que lo estamos viendo, por estos temas, pero no se inventa los casos. Claro, es que es el análisis, que es que algo pasa o no pasa. Bueno, fíjate, uno también de los pioneros en el siglo XXI de información en secciones periódicas, porque eso es otra cosa. El periodismo había tratado el tema del misterio como una cosa habitual en los años 70. De repente, Laguna, vamos, pero como la Laguna Negra, ahora que hablamos de Castilla. Sí, o sea, en las páginas esas extrañas de Evidentes. Sí, exacto. O sea, el misterio por los suelos de repente durante bastantes años. Y ahora uno ve que, bueno, yo diría que más de 10 diarios importantes de este país, y oye, me da una alegría tremenda decirlo, tienen secciones donde se habla de estos temas. La última, creo que en Asturias, que ha vuelto a renacer, ¿no? Bueno, pues el norte de Castilla, claro, uno de los decanos, ¿no?, de los clásicos de la prensa española, ya tenía desde principios de este nuevo siglo pues una sección interesantísima, que yo cuando me la han mandado guardo con todo el cariño, porque han reinvestigado casos de verdad interesantísimos, sobre misterios precisamente de ese entorno tan grande, tan histórico, y por qué no decirlo, lleno de tantas historias que habitualmente no se contaban. Ángel del Pozo, que nos ha ayudado tanto y tanto en tantos casos cubiertos por la Nave del Misterio, se ha convertido también un poco en cronista a la vieja usanza, ¿no?, en el buen sentido de reflejar en página de diario, que tiene como otro concepto, no es una revista mensual, con todo mi respeto, es el diario. Bueno, pues ahí está, hace muchísimo tiempo elaborando informaciones, y nos gustaría saber cuál es su columna, ¿no?, su situación, su análisis concreto de cómo están las cosas en torno a estos temas de los enigmas que nos interesan. Ángel del Pozo, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker, Carmen y a todo el equipo, por supuesto. Oye, Ángel, que nos encanta hablar contigo, que te mandamos un fortísimo abrazo, que estamos haciendo un recorrido de amigos pues para saber cómo respira el misterio en España. ¿Y cuál sería tu sensación? Tenemos más o menos de momento esa, ¿no?, que hemos crecido en la sensación de prestigio del misterio, y que sin embargo, curiosamente, eso coincide con una especie de sequía de casos. A ver si nos equivocamos en Castilla, no sé, ¿tú cómo lo ves? No, pues yo coincido plenamente. Hay un interés generalizado por el misterio a nivel social, y la prueba evidente la tenéis con los seguidores que tenéis en Milenio 3 y en Cuarto Milenio, que son unas cifras realmente espectaculares, y eso demuestra que hay un interés social por estos temas. Pero en cambio sí que es muy curioso que haya una sequía, yo creo que en todos los campos, en el tema de los fenómenos paranormales,
en el tema de casuística OVNI. Yo creo que hay una bajada espectacular y en parte es poco comprensible. Es poco comprensible, yo creo que hacía mucho tiempo que no lo vivíamos, Ángel, y sinceramente, ya que estamos enfilando, ¿no?, la última parte de este programa, pues a mí se me queda una sensación un poco agridulce, sinceramente. O sea, ahora que estamos consiguiendo algo importante, todos los que amamos el misterio, caramba, los misterios, yo no voy a decir que nos dan la espalda, pero los más actuales sí. Porque hace tiempo, ¿no?, que no recogéis casos nuevos. Yo no sé cuántas secciones habrás publicado en el norte de Castilla, pero creo que de verdad que es una de las enciclopedias de los últimos años de casos, si no nuevos, se está convirtiendo más la investigación de hechos históricos misteriosos que de novedades, ¿verdad, Ángel? Pues efectivamente.